Amigos, en Con Alma, Vida y Corazón, Raúl Pérez, la voz más futbolera del continente y además mi amigo. Mi querido Raúl. Querido compi, Toño Nelly, me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por ese recibimiento. Con alma, vida y corazón, no hay mejor frase que resuma lo que es el fútbol, el arranque de un juego de fútbol. La pasión de todos. ¿Quién te puso ese apodo o ese calificativo? Un día se le ocurrió a Lalo Bricio, cuando todavía era compañero de nosotros, y así un día llegó y dice, tú tienes una voz muy que se identifica muy fácil como con el fútbol, eres la voz más futbolera. Pues cada vez que me hablaba o que me presentaba o que platicábamos, él me presentaba o decía con la voz más futbolera, hasta ahí. Pero después Hugo Salcedo le agregó de México y luego del continente. ¿Te hizo internacional? Me hizo internacional. No, ya lo eres, muy bien. Hugo Salcedo. Muy merecido. Raúl, ¿qué estabas haciendo hace 40 años, en 1985? Híjole. Bueno, pues en 1985 fue cuando entré a trabajar a Televisión Mexiquense, radio y Televisión Mexiquense, pero hacía más televisión como asistente de producción. Yo quería ser futbolista y todavía jugaba, incluso trabajando, seguí jugando en segunda división. ¿Jugaste en qué equipos? Jugué en Coyotes del Nesa en primera división. ¿A ti te dirigió Buce? A mí me dirigió Bucetich en el San Mateo Atenco. Okay. Justamente ahí en la zona del Valle de Toluca fue el inicio de Bucetich como entrenador. Y desde que yo lo conocí me di cuenta que conocimientos y cerebro tenía para ser entrenador. Ya después vino toda su carrera que fue extraordinaria, pero hablando un poco de mí, bueno, pues en 1985 yo todavía jugaba en segunda y pude combinar las dos cosas, porque entrenaba por la mañana en San Mateo Atenco o en el equipo de Texcoco. Cuando entré al Mexiquense estaba en el Texcoco y por la tarde trabajaba de asistente de producción. Yo ya había tenido una aventura como asistente de producción en Televisa con Fernando Schwartz en 1982. De la temporada 82-83 yo me quedé sin jugar y me invitan a una cáscara, un amigo mío, Ricardo Ortiz, que a la postre se convirtió en mi primo político porque me casé con su prima. Y él trabajaba en noticieros, en la cuestión de producción, pero tenían un equipo que era de deportes, pero él se integró y me invita a echar cáscara. Pues llego a jugar y estaba Toño de Valdés, Fernando Schwartz, Noel Cárdenas, Gustavo Calderón Millán, varios de los que empezaban también, estaban todos muy jóvenes. Así que, como me quedé sin jugar, Fernando Schwartz me invita a trabajar con la única condición de que cuando hubiera partido, yo fuera a jugar. Te reclutó. Me reclutó, pero me enseñó a trabajar en este medio. ¿Y qué hacías? Le ayudaba a editar las secciones deportivas de los noticieros de 24 horas. A Fernando Schwartz específico. Yo trabajaba para el noticiero de Fernando Schwartz o para su sección deportiva en 24 horas. Entonces me daban la orden de edición, yo pedía las imágenes, eran unas cintas de 1 pulgada, cintas de video. Sí. Y pues yo no manejaba la máquina, había operadores, pero yo le decía al operador que si me pedían goles de esa época de Caviño, pues buscaba los mejores goles, buscaba las mejores imágenes para adornarle la sección deportiva a Fernando Schwartz. Pero ahí aprendí un montón de cosas, muchísimo. Pero después el fútbol era lo que yo quería hacer. Estuve un año y renuncié. Y entonces quise volver a jugar en primera, no me quedé en primera en ningún equipo y entonces tuve que hacer mi carrera en segunda división. Pero como me daba tiempo, me invita Noel Cárdenas a trabajar a Televisión Mexiquense y eso fue, no me acuerdo, enero, febrero de 1985. Ahí empezó todo. Ahí empezó. Oye, pero antes de entrar a lo de los medios, ¿eras bueno con la pelota? Jugaba bien. ¿Qué jugabas, extremo? Jugaba de extremo derecho o izquierdo. ¿Y ahí te decían, ahí te empezaron a decir la zorrita? No, la zorrita es un apodo que viene de mi papá. Ah. Mi papá es la zorrita original. Mi papá también jugó, fue muy futbolero siempre.
Y por alguna razón se me fue quedando el apodo. Y cuando yo llego a los Coyotes del Nesa, había un directivo que se llamaba Omar Mendiburu, el papá de Omar Mendiburu, en paz descanse, que fue jugador, muy bueno, de Cruz Azul, por cierto. Y el papá de Omar Mendiburu, directivo de los Coyotes del Nesa, era muy amigo de mi papá, por azares de la vida. ¿No? Y él me empezó a decir zorrita dentro del Nesa. Entonces ya todo el mundo me llamó así. Y ya se me quedó, lo cual me da mucho gusto. Pues claro, es un homenaje a tu papá. Es un homenaje a mi papá, a mis hermanos les gusta que en la tele digan la zorrita. No lo he explotado tanto, ¿no? Pero ni me desagrada, no lo he explotado porque pues, es un apodo de mi papá, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero ahí está. Se va heredando. ¿Y en qué momento aparece en tu vida la crónica? Fíjate que allí en Televisión Mexiquense, como hacíamos ediciones, cargabas cintas, le ayudabas a los conductores, hacías de todo, porque era una televisora pequeña, pero con buen presupuesto, por cierto. Pero había que hacer de todo. Entonces yo iba con los reporteros a ayudarles a hacer sus notas, y de repente un día no llegó un reportero y yo tuve que tomar el micrófono y hacer lo que hace un reportero y lo que se hacía en esa época. Que ¿te acuerdas que entrabas a los entrenamientos como si nada? Claro, no había protocolos, no había nada. Protocolos, no había. Te acercabas al jugador que quisieras. A quien quisieras. Yo ahí en el Toluca entraba a los vestidores como uno más, siendo reportero. Entonces empecé a reportear y luego un día no llegó Félix García, ¿te acuerdas de Félix García? No llega a una sección de noticiero, de deportes, y me dicen, ¿le entras? Pues sí, sí le entro. Y le entré. Y luego en el Mundial 86, porque en el 85 estaba ya la parafernalia de que venía el Mundial. En el Mundial 86 se hace un programa del Mundial, conducido por Noel Cárdenas y por Félix García. Y un día, por alguna razón, no llega Félix y Noel Cárdenas me dice, ¿le entras? Pues sí. Claro. Entonces empecé a hacer de todo. Seguía siendo asistente, seguía reporteando, conduciendo. Cuando no llegaba Félix entraba yo, cuando no llegaba aquel entraba yo. Que son las oportunidades que uno está deseando que se presenten. Y a las que no les puedes decir que no. Claro. Tienes que decir siempre que sí. Sí. Si estás preparado y si lo estás pensando también en un momento dado estar ahí. Yo empecé a pensar en esto, pero fíjate que un día narrando un juego del Toluca para Televisión Mexiquense, porque en esa época, como la televisora es estatal, nos permitían hacer una transmisión aparte de la que se pasaba en la tele comercial y la pasaban por la tarde, ya diferida, pero la hacíamos nosotros, Noel Cárdenas, Félix García y yo en cancha. Y un día, lo mismo, me dice Noel Cárdenas, ¿entras a narrar? Y yo me quedo así, pues sí, le dije que sí, yo nunca había narrado. ¿Y querías? Sí quería, pero como que... No era tu hit. No era el momento ahí, como que yo decía, se va a dar, ¿no? Yo lo que quería era estar ahí. A lo mejor no lo pensaba tanto, ¿no? Estás chavo, hay mucho movimiento, haces tantas cosas que pues, con que estés... Ya iré levantando la carrera, pero no la pensaba tanto, ¿no? Hasta que me dijo Noel, narré una vez y en ese momento me dije, esto es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es narrar porque fue lo que me sustituyó el jugar. Para mí narrar es como jugar. Así lo tomé yo. No es la regla general, por supuesto, pero así lo tomé yo. Yo para estar cerca del fútbol, que es mi pasión, que fue toda mi vida desde niño, pues necesito esto, que es narrar. Y a partir de ese momento empecé a narrar ahí, narrábamos partidos de tercera división, narrábamos, hasta que pedí una oportunidad acá por medio de Juan Dosal, que me lleva con don Raúl del Campo al radio, al W, porque esa era la manera de entrar. No entrabas directamente a Televisa, entrabas a Televisa Radio. Sí. Y don Raúl del Campo fue quien me dio la oportunidad y me aventé casi 5 años narrando solo radio hasta que me dieron la oportunidad de Entel.
Yo lo que veo en los años que tengo de conocerte es que reflejas eso que me decías. Te diviertes narrando como si estuvieras jugando. O sea, hoy que me lo explicas, pues me acaba de hacer clic la fotografía completa. O sea, tu voz es como si trajeras la pelota pegada al zapato. Después de tantos años, Sí. te explico esto. Sí. No sé por qué no te lo había platicado. Yo lo capto, pero no lo O había... si te la platiqué como estaba. A lo ¿no? mejor no me acuerdo. En una de tantas. En una de esas. Pero sí, eso es. Eso es. Yo lo tomo así porque fue mi manera de mantenerme en el fútbol. Claro que seguí jugando a nivel amateur. Sí. Echando cáscara y a donde me invitaban jugaba. Porque me gusta. Porque a esta edad ahora lo que extraño es jugar. Ya no puedo. Pero narrar fue como jugar. Y por eso para mí el que hace el gol es como si lo hiciera yo, o el portero que hace una gran atajada es como si yo estuviera jugando, como si yo lo... Oye, Raúl, el portero. además tienes un imán para que te toquen cierres de partidos épicos. Yo no sé cómo le haces, pero, o sea, si estás en un partido y al final va a ser épico, le toca a Raúl Pérez. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo idea. Yo tampoco. Y tú también lo haces épico porque le pones esa pasión, pero necesitas de repente pues que pase algo en la cancha, ¿no? Si no, ¿cómo? Me gustan los finales de juego porque es donde pues ya viene todo el desenlace de un esfuerzo de más de 90 minutos, ¿no? A mí me gustan porque pues hay que meterle eso. Es el cierre, ya se va a acabar. Porque acabando el juego ya. Para mí ahí Ya. murió. Sí. Ya. Como cuando jugabas. Sí. Entonces... O la logras o la logras. Exacto. Entonces trato de darle el contexto para que la gente se divierta como yo me estoy divirtiendo. Lo que yo intento es que la gente se divierta como yo lo estoy haciendo. Y he tenido mucha suerte, pero también a últimas fechas o en los últimos 10, 15 años, me toca muy frecuentemente narrar el segundo tiempo. Ahorita hablamos de eso. Bueno, Sí. entonces, pues se presta, ¿no? Sin embargo, también he tenido la suerte. Yo le digo, por ejemplo, le dije a Marco Cancino, yo no sé, pero yo no sé si sea eso. No lo creo, pero tengo que sustentarlo de alguna manera. Siempre estoy pensando y esperando que pase algo en el juego. Que es como cuando jugabas. Sí. Estás esperando que te llegue una pelota Sí. para hacerla buena, hacer la jugada que te dé el empate o que te dé el gane, porque yo jugaba de delantero. Entonces, es algo parecido. Estoy siempre esperando, deseando que jugada que viene sea la buena. Y La estás casi invocando. La estoy invocando todo el tiempo. Y más en los finales de partido. Y más si el juego está cerrado, o está empatado, o es un gol de diferencia y el que va perdiendo se va encima. Pues con mayor razón, ¿no? Estoy esperando que pase algo para explotar y disfrutarlo con toda la gente, ¿no? Ahora que hablabas de lo del segundo tiempo, y hemos platicado tú y yo mucho tiempo, porque la dinámica tradicional era dos narradores, uno en el primer tiempo, uno en el segundo tiempo. Y luego en el código de los narradores, pues venía quién abre y quién cierra. Sí. Y que ese, a lo mejor la gente no se lo imagina, pero no con todo el mundo y no siempre, pero ha llegado a ser todo un tema, todo un tema. ¿Qué te decía Raúl del Campo cuando empezaste a narrar del tema del primer y segundo tiempo? O alguien No. en esa época, ¿quién era el que te lo decía? Con don Raúl del Campo era el gran Fernando Luengas. Ándale. Que todavía me tocó compartir muy poco ya, cuando yo entré a Televisa Radio en el 89, imagínate. Entonces, don Fernando Luengas llegaba... Una de los locutores aquellos de los de una vocesotas. gran voz, ¿no? Sí. Extraordinaria voz, gran narrador, pero él decía, cuando llegó y si alguien se atrevía a preguntarle al productor, a don Raúl del Campo, o a él, ¿cómo íbamos? ¿Quién el primero y quién el segundo? Contestaba tajante y contundente. El primer tiempo lo narra cualquier pendejo. El segundo tiempo lo narro yo. Así decía. Oye, y nos heredaron a los que seguimos de esa generación ese tema de sentir que es un código, que es un protocolo, Ajá. hasta un signo de respeto. Exactamente. ¿Quién narra el segundo tiempo? Más es eso.
un signo de respeto. Como en los toreros, ¿no? Ajá. El más nuevo va primero y el de más alternativa va al final. Va al final, así, entonces es un código, pero bueno, a veces puede cambiar por razones de la producción, por razones de la misma empresa que le convenga o que prefiera, o nuestro jefe, por lo que sea puede cambiar. Pero si no hay intervención, es un código que tenemos, no sé si las nuevas generaciones, pero por ejemplo cuando me tocó narrar con el Pollito, pues así pasaba. Con Vaca, ahora el Vaca que está acá ahorita, sí. Hace poco me tocó narrar un partido del Toluca, de Toluca América, con él, y me dijo, yo narro el primero, tú narras el segundo. Es una señal de respeto. Una deferencia. Una deferencia, y nada más, ¿no? Aunque ahora ya me toca a mí, porque sí. mucho tiempo sí. no me tocaba a mí, ¿no? Exacto, yo así de repente digo, no me voy a pelear por el primer tiempo, pero digo, bueno, yo respeté muchos años a los de experiencia, claro. Ese derecho, pues es un derecho que me gané en este protocolo que, como dices tú, yo no sé si para los nuevos sea importante o no sea importante, pero sí te toca, pues, el final de la historia, te toca llevar el final de la historia. El desenlace. Y si es una final, pues eres el que va a decir, tal equipo es campeón Exacto. del fútbol mexicano y es lo que va a quedar. O sea, sí puede llegar a tener un peso. Sí puede llegar a tener. Ahora la moda es un narrador todo el partido. ¿Te gusta eso? Me gusta, sí. No me desagrada. Porque tú llevas toda la historia. Tú llevas toda la historia y le vas dando contexto desde el principio. Pero, bueno, no me molesta tampoco que haya algún compañero. Y tampoco me molesta hacer el primer tiempo. Porque yo siempre, lo que te digo, le voy dando mi contexto desde el arranque y le voy metiendo un ritmo y un interés y un contexto que para que me lo cache el que viene después. A mí me ha tocado muchas veces narrar el segundo tiempo, el primer tiempo, y está mejor que el segundo. O narrar el segundo, según yo, que va a ser el bueno, y resulta que el partido se resolvió en el primer tiempo. Entonces, pues tampoco hay nada absoluto, ¿no? Es muy subjetivo, muy subjetivo. Nos desgastamos de más. Yo creo que ese es un desgaste de más. Si me toca el primero por lo que sea, yo lo tomo igual y ya. ¿Qué es lo más maravilloso que te ha tocado narrar? La experiencia, o sea, como experiencia, que digas, en mis recuerdos del 1 al 10, este es el 1. De lo que me ha tocado narrar, bueno, pues sí, obviamente los mundiales. ¿A cuántos has ido, Raúl? Yo he ido a 7 mundiales. No fui al de Sudáfrica, debo decir que por razones que nunca supe, pero... Ya varios que se han venido a confesar a esta mesa me han dicho lo mismo. Cuestiones técnicas. Quien mandaba no decidió mandarme y punto. Pues el que manda. ¿No? Ya me estoy cayendo. Y no fui al de Corea-Japón del 2002 porque tuvimos muy pocos partidos. Había 4 narradores que estaban por encima de mí en ese momento. Entonces mandaron 4 narradores y yo no iba a ir. Entonces, desde el Estados Unidos 94, que fue mi primer mundial, hasta Qatar 2022, fallé a esos 2. ¿Y qué es lo más épico que has narrado? Lo más... Que no tiene que ser un partido de un mundial. Por ejemplo, a mí me preguntan y yo digo, aquella final Tigres América de Navidad, que se fue a tiempo extra y a penales, porque fue muy épico todo lo que pasó y no es un partido de un mundial. Bueno, épico como tal es el gol de Hugo Norberto Castillo, ese juego, que fue la final Necaxa América, que ya estaba por empezar el Mundial Corea-Japón 2002. Yo no fui, pero me dejan la final, porque una parte del grupo que iba al Mundial ya había viajado. Entonces la narramos Raúl Sarmiento y yo, y me tocó el primer tiempo. Yo le dejaba el segundo a Raúl sin cortapisas, ¿no? Claro. Yo narré el primer tiempo, él narró el segundo, y luego vino el tiempo extra. Entonces, pues teníamos que quedar igual. Yo narraba el primer tiempo extra y el segundo. Nada más que aquí había gol de oro. Si caía un gol, se acababa. Y me toca narrar ese gol, yo digo por lo épico, por el momento, por lo que era el estadio. El estadio Azteca lleno, un 90 o 95% del América. Venían perdiendo 0-2 del juego de ida, o 2-0 porque fue local América, aunque era el mismo estadio Azteca.
y luego empatan y se va a tiempo extra. Imagínate la atmósfera y lo que había en el estadio, ¿no? Lo que se sentía, porque todos tenemos un equipo, o yo tengo un equipo favorito, porque antes de ser futbolista, pues fui aficionado, claro. de niño eres, y tienes un equipo favorito. Entonces, yo tengo mi equipo favorito y todo el mundo lo sabe, y es el Toluca. Pero ese momento, esa atmósfera que se crea con las sensaciones de la gente, no sé si es el espíritu, no sé cómo decirlo, pero después del empate, después de que Ríos salvó al equipo de perder con un disparo, no me acuerdo, de este colombiano, que ahí le daba el título al Necaxa. Después de tantas cosas que pasan en un partido, viene un tiro de esquina y ahí es donde yo empiezo a sentir aquí. Va a caer, tiene que caer aquí, ojalá caiga aquí. Yo estoy pensando, estoy ladrando, ¿no? Como digo yo, estoy narrando, pero estoy pensando, aquí va a caer. Y la gente, ¡ay! Y el estadio, y Sarmiento que le va a la América preocupado. ¿Sabes quién estaba de comentarista? Mario Carrillo. Fíjate, Mario Carrillo que fue invitado, ¿no? Sí. Y ahí estaba también, y viene el tiro de esquina y cuando veo que se levanta Hugo Norberto, Aquí es. aquí es. Y no gritó gol. ¿Por? Pues porque gritó, el América es campeón. Ok. Ese momento fue épico por eso, porque me sale, yo por eso no tengo una frase o una manera de gritar el gol. Yo la grito como me sale, como cuando jugaba, Sí. festejas como te salga. Pero ese soy yo, ¿eh? No estoy diciendo que así tenga que ser. Sí. Eso cada quien lo siente a su manera. Pero el América es campeón. Con ese ya todo, aquí das todo. Acabó, aquí se acabó todo, ¿no? Que es lo que le digo siempre a los jóvenes. Los futbolistas dejan el sudor y la sangre ahí en la cancha. Uno tiene que dejar la garganta ahí en el micrófono. Ahí la tienes que dejar. Aunque en la tarde no puedas hablar, ahí se quede. Ahí. Se recupera. Se recupera. Y ese fue un grandísimo momento. El Estadio Azteca se caía. Porque también tuviste una final juvenil. Esa es otra, porque aquí era el sub-17 en el 2011. En el Azteca. En el Estadio Azteca, otra vez el Estadio Azteca, que pues es la catedral, ¿no? Es una sensación de, imagínatela, Estadio Azteca, repleto, juega México y juega la final del Mundial. Pues claro, no es un Mundial grande, pero es un sub-17 que es un Mundial, pues al final de cuentas. Y es lo mismo, lo que se vivía, la atmósfera que crea el público, la atmósfera que se crea en la cancha, aunque aquí pues iba ganando México 1-0 cuando viene el contragolpe y el segundo gol, ¿no? Pero ese momento, el momento del gol, ya estaba en tiempo de reposición. Igual, ahí sí grito gol, pero grito México y ya con una voz ya entrecortada entre la emoción, entre que ya no tenía garganta, entre todo lo que pasaba, pues también fue un momento muy... Qué bueno que me lo recordaste, pues estaba ahorita tratando de recordar más. Y ese es otro grandísimo momento, ¿no? Que también tuviste la fortuna. ¿Ese no era un partido que tú te ibas a ir antes, que tenías un viaje o algo? No, tenía un viaje, ya iba a ir a la Copa América, pero no trabajando. No me mandaron a la Copa América por quedarme, pero iba a ir con mi familia de vacaciones. Sí. Y a mis hijos pues, les gustaba el fútbol y queríamos ir a la Copa América. Pero no era, tenía prisa por ir. Ok. Entonces, lo que no quería era que hubiera tiempo extra. Eso, yo me acordaba que algo había de eso. No es que no lo quisiera, pero... Dijiste, les dejo el campeonato y ahora sí ya me voy. Sí, exacto, en ese momento, ¿no? Y aquí pasó una anécdota muy curiosa, te la voy a platicar rápido, porque estábamos Pietrasanta y yo, Jorge Pietrasanta, también le mando un saludo, muy buen amigo de toda la vida. Y entonces, durante el torneo, yo había narrado primeros tiempos y él segundos tiempos. Así habíamos quedado. Y unos instantes antes de empezar ese partido... Así iba. Así íbamos. Ya ni lo hablaban. Yo asumía ya ni lo hablaban. Y llega Javier Alarcón y nos saluda, nuestro jefe, Javier, y Pietra se acerca y le dice, bueno,
¿y cómo quieres que vayamos? Le preguntó a Le Javier. pregunta a Javier. Cuando no tenía que preguntar, Ya ya no tenía estaban que de acuerdo. preguntar. Y Javier no hubiera dicho nada. Y Javier se queda pensando así y dice, tú vas primero, o le dice a Pietro, y tú, Raúl, vas segundo. Y yo vi que no le gustó. ¿Para qué? Pues no preguntes, si ya estamos de acuerdo. Ya que se fue Javier, le dije, ¿para qué preguntas? Ya teníamos. Sí. Ahora ya dijo. Pues sí. Ahora ya te jodes, güey. Ya dijo, ¿eh? No, pues sí. Porque la idea era que Pietro narrara el primero y se bajara a la cancha para hacer entrevistas ya al final y todo esto. O eso pensó Javier. Sí. Ya ves que Javier de repente se le ocurrían cosas, Sí, ¿no? sí. Y se le ocurrió en ese Sobre momento. la marcha. Y así fue. No se fue a tiempo extra, nada. Se acabó el partido, se acaba la transmisión y ya me fui a mi viaje, ¿no? Después, con el tiempo, te vas dando cuenta que esas cosas se van quedando. Y se te van quedando. Sí, definitivamente, son momentos. Raúl, esta profesión nos da oportunidad de viajar. Mucho. Pero he platicado con Lalo Luna, con Marco Cancino, los viajes que hay detrás de un evento grande, como puede ser un mundial, unos Juegos Olímpicos, no son como la gente se los imagina. Después de todo, tienes que narrar. O sea, narrar se convierte en lo menos complicado en la logística de un viaje de esos, que por más que la empresa lo organice y lo planee, son eventos que rebasan muchas cosas y hay países que de pronto no tienen la infraestructura y bueno, empecemos por cuando fuimos a Rusia, ¿no? La de Rusia es histórica, ya no me acuerdo qué ciudad era, ¿te acuerdas? Se llama... Ay, no me acuerdo. Bueno, ahorita nos acordamos Ahorita de la nos ciudad, acordamos. pero me acuerdo que llegamos... Rostov. En Rostov. Rostov. Llegamos a Rostov, íbamos tú y yo, Lalo Treyes, Ajá. y iba alguien más. El flaco César Martínez César. y el camarógrafo. Y el camarógrafo. O más bien, era un productor. Sí, Era el que le dicen el Sayita. 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 Bueno, Éramos y esos 5. llegamos al aeropuerto de Rostov y no teníamos dirección de hotel, que en muchos lugares en Rusia no eran ni hoteles, eran tipo Airbnb. Eran Airbnb. Personas que veían la oportunidad, te rentaban hasta las casas donde ellos vivían, pues para lograr la época del Mundial. Y llegamos y nos dicen, pues todavía no tenemos hotel, ahorita les pasamos el dato. Y nosotros ahí en el hotel, en el aeropuerto esperando para ver a dónde nos íbamos a mover, ¿te acuerdas? Fue un Y viaje me acuerdo terrible. que Lalo Treyes decía, no, yo me regreso. Sí. Y yo le decía, yo no me regreso, yo quiero narrar. Yo No, vine a narrar. Todo fue desde antes de irnos. Sí. Cuando estábamos en Moscú. Sí. No teníamos hotel. ¿No? Y no quería viajar. Lalo Treyes. Cuando lleguemos les vamos a decir, cuando lleguen les vamos a decir a dónde. Sí. Y ya, pues nos fuimos. Oye, pero ¿te Y nos acuerdas? decía- ¿Vale? Es que, ¿te acuerdas que fuimos primero a una dirección? El taxista se reía de Se nosotros. moría de la risa. Porque llega con la dirección, se estaciona enfrente y era una casa como derrumbada o abandonada. Y era un portón negro grande y nosotros tocando y salió un señor sin camisa ahí Y en ruso. y nosotros, no, que aquí, no, y nada. nos cerró la puerta y nos dejó afuera. Y luego hablamos y, bueno, otra dirección, pero estaba la calle que iba al estadio, estaba toda bordeada por la seguridad. Claro. Entonces queríamos cruzar y no se podía. No se podía. Tuvimos que caminar como 10 cuadras para llegar a donde empezaba el bloqueo, darle la vuelta y caminar. Y no sé si te acuerdes, era un tercer piso, que la puerta ¿Cómo de no? acceso al piso tenía una rueda gigante como de caja fuerte, que tenía una puerta de acero. ¿A dónde Tipo- llegamos? No, llegamos bueno, pero eso no fue lo peor. Todo lo que habíamos caminado. Sí, con las maletas. Ya veníamos como, llegué Sí. yo ahorita ahí sudando, ¿no? Sí. Y ya, cansado. Todavía había que ir a narrar. Exactamente. Ya veníamos muertos de cansancio. Abrimos la puerta, o la abrió porque sí se nos... Nos unió llevó una persona. Una sí. persona. Abre la puerta. Y lo primero que... ¿Te acuerdas? Lo primero que veíos fue ¡una escalera! Sí. Dice, no puede ser. Ya habíamos... ¿Cuántos pisos? sí, 3 sí, pisos. sí. Ahí vamos. Sí. Bueno, no traíamos tantas cosas. Era un viaje de un día, sí. Sí. Pero todavía llegando, este es el departamento, una puerta metálica Sí. también. Pero es así ya de Oye, hierro. y nos decía, para 3. Sí. Ah, que era para 3. Hay que, ahorita nos vamos al otro. ¿Cuál otro? No teníamos otro, nada más teníamos ese. Y abre la puerta. Y para colmo, el departamento todavía era abrir la puerta y subir otras escaleras. Sí. Y ahí era. Pero no, esa noche cómo dormimos. Y había una sola recámara. Con una cama
matrimonial. Era para 3 porque él decía que hay 2 Sí, y había un sofá cama. nada más. Y nos éramos 5. Y éramos 5. No, terrible. Ese fue el peor viaje. Y fue, ¿sabes qué Y día fue? tú y yo dormimos en un, pues no era ni cama, era un murito así como para sentarte en la cocina. Era la cocina. La cocina. Y era el comedorcito de la cocina. Pero y era eran 2 tablas. Exacto. Ahí nos quedamos. Y dijimos, Raúl, y a lo largo, o sea, era a lo largo. Pie con pie o cabeza con cabeza, como quieres. No, pues pie con pie. Bueno, y pues esa foto fue el hazmerreír de nosotros. De todo el viaje. De todo el mundial. Y no, oye, nos fuimos al estadio, una caminada tremenda, con un frío, porque estaba al lado de un río. ¿Te acuerdas? Estaba al lado de un río. Sí. Una caminada tremenda. Luego, para salir del estadio, pues no había no llegaban taxis porque estaba todo bloqueado. Otra vez caminar. Y al día siguiente, en cuanto hubo luz de día, nos fuimos a un hotel que estaba a 3, 4 cuadras, a desayunar, pero desayunamos hasta las 2 de la tarde haciendo tiempo para irnos al aeropuerto, para poder llegar al vuelo en la tarde. Y llegamos a Moscú hechos pedazos. Bueno, yo me acuerdo que una vez tú estabas, no me acuerdo en qué ciudad, regresaste no, eso fue en Brasil. ¿En Brasil? Regresaste a Río y al llegar a Río te dicen, no, tienes que narrar en la misma ciudad en la que estabas. Estaba en Fortaleza. ¿Sí? ¿Era de las lejanas? De las del norte, costera, y pues no nos decían a dónde movernos hasta que nos dijeron, regrésense a Río. Tomamos el vuelo a Río, llegamos a Río, y justo cuando nos bajamos nos llegó el mensaje, tienes el juego de mañana en Fortaleza. De allá vengo. No, lo que se gastan a También, veces. también. Pero bueno, así son los La mundiales. logística de los La eventos logística. rebasa. Pero si te dijeran, vas a volver a ir a un evento y te vas a enfrentar, que supieras desde ahora que te vas a enfrentar a eso, ¿lo harías? Lo haría, porque al final todo se resuelve. Y todo o te lo resuelven, Es parte de la anécdota. es la parte de la anécdota, de la vivencia, y la gente la gente que está dedicada a eso te lo resuelve, y si no, tú lo resuelves. Finalmente, que fue lo que hicimos ese día. Que tienes En que Rostov. valer por tus propios medios. Era Día del Padre y fue el día que México le ganó a Alemania. Sí, Ese fue. sí. Y nosotros estábamos sufriendo como... Estamos en cualquier lado menos en donde hubiéramos querido. Sí. También, Raúl, la oportunidad de conocer lugares que quién sabe si de otra manera hubiéramos ido. Como Qatar, por ejemplo, Sí, en mi caso. Sí, ¿No? Como lugares en países que a lo mejor puedes conocer, pero algunos lugares no. En Francia, 98, recorrimos todo el país. En todos los Alemania que fueron al también. Mundial de Francia me comentan y queda la sensación de que ese fue uno de los mejores mundiales de esta época, digamos. Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Porque futbolísticamente fue maravilloso, porque el viaje fue bien planeado. Siempre hay problemas, pero se van resolviendo. Y porque te trasladaste a muchos lugares que no... Por ejemplo, una ciudad como Montpellier, que es muy bonita, jamás iría. Si vas a París y ya. Vas a París y a lo mejor pues, algún lugar ahí cerca, no sé. Pero que te muevas por todo el país es muy diferente. Y yo he tenido la fortuna también de aprovechar que una vez que terminas de trabajar, me quedo y me alcanza mi familia, o las veces que ha sido posible, me alcanza mi familia y ya turisteas, ¿no? Sí. Pero lo aprovechas, ¿con qué? Pues con base en que fuiste al Mundial. Claro, ¿no? claro, te toma como referencia. Exacto. Raúl, otro punto importante en tu carrera, Acción, el programa Acción. ¿Qué ha significado para ti Acción? Ay, Acción ha significado mucho para mí, porque Para empezar, tener chamba todos los domingos a las 4 de la tarde. Sí. Dice Toño de Valdés que somos como vendedores de barbacoa. Sí. Tenemos que trabajar todos los domingos. Sí. Y sí, y desde que te dedicas a esto, sabes que vas a trabajar el fin de semana. Ya el que se dedique a esto y piense que va a tener fines de semana, no es así. Pero Acción era, en su momento, sigue siendo muy importante, pero en su momento era quizá el más importante. El resumen deportivo más importante. Era el referente. El referente. Entonces, estar ahí no era fácil y no todos, o no a todos los dejaban por el ritmo de narración y todo esto.
Entonces, cuando yo empecé a hacer televisión después del Mundial de Estados Unidos 94, más o menos unos 3 meses después, me ponen a narrar por primera vez acción. Ya no estaba Gerardo Peña, por ejemplo, que traía un ritmo impresionante, ¿no? El Perro ya tampoco estaba. Después hizo algunos otros, pero ya tampoco. Y más bien, el Perro estaba y me llaman a mí. Ok. Entonces, pero te lo dicen como, y es una prueba, a ver cómo andas. No creas que ya te quedaste en acción, porque quedarse en acción era lo máximo. Y en ese tiempo el vicepresidente era Emilio Díez Barroso. Y a ver, pónganlo. Y me ponen el domingo. Y si estás programado para el otro domingo, ya lo hiciste. Si no, ya olvídalo, no vas a volver a hacer acción. Y afortunadamente me programaron para el otro domingo. A mí me ha tocado pocas veces, en el Mundial un poco más, pero en general pocas veces. Y es como bailar, o sea, tienes que llevar el ritmo, tienes que saber en qué momento entrar. Te puede ganar el nervio y entrar antes o tardarte y entrar después y es mortal. Es más difícil. Son lapsos muy cortos de tensión, de estrés. Te duermes un poco, te gana una jugada y ya perdiste. O no sabes quién la traía. A todos nos ha pasado. Sí. Porque las ediciones son muy cortas. Pues tienes que narrar lo que está pasando como si estuvieran jugando en ese momento. Pero tampoco puedes hacerlo con exactitud porque te gana. Sí. Son ediciones a veces de 20 segundos, hasta de 10 segundos. Sí, 3 jugadas. 3 jugadas. Entonces, vas aprendiendo a manejarte, a darle el timing, pero al final de cuentas, lo que me preguntas es, la importancia que ha tenido para mí es mucho porque mi voz, que es con lo que más me conocen, yo no hice cuadro durante muchísimos años, ahora hago un poco más, pero tampoco hago tanto, y cuando estuve haciendo selección y todo esto, la gente me conoció un poco más, pero me identifican mucho por la voz, pero por acción, porque ahí ya es de cajón todos los domingos. Nunca sé en qué partido voy a estar. Sí. Voy a estar en acción. Sí. En ese sí voy a estar. Ese sí es seguro. ¿No? Entonces, para mí ha sido fundamental porque es donde la gente me ha conocido. No en lo personal, no, en la voz. Sí. Y eso ha sido... Porque ahí llegas, hay una edición, a veces la puedes ir a ver, a veces no te da el tiempo, y te dan un guión. Y a veces el guión y la edición no coinciden porque de última hora, oye, córtenle 3 jugadas porque vamos largos, pero en el guión ya estaban las 3 jugadas. O sea, tienes que estar sabiendo exactamente lo que vas a hacer. A las vivas. A veces no puedes ver la edición. Más ahora que de unos años para acá lo pusieron a las 2 de la tarde. Entonces a las 2 de la tarde está acabando a veces otro partido. Sí. O estás tú trabajando. ¿A qué horas ves la edición? No siempre se puede, a veces se puede, a veces no se puede, pero sí hay que estar a las vivas. Y pues, después de tantos años, pues ya agarra uno algunas mañas, ¿no? Sí, vas encontrando la manera de resolverlo y de salir. Raúl, ¿qué te falta lograr? Podría decirte que me falta narrar estelarmente una final de mundial. Ya narré, en Rusia narramos, hubo varias transmisiones y me tocó narrar a mí la final. Y en Qatar no narré la final, pero estuve comentándola. Te diría eso, pero ya no me obsesiona. No me obsesiona porque al final yo hago lo mejor que puedo. Para mí no ha sido como un trabajo y además me han pagado y además con todo el agradecimiento que tengo a Televisa, porque nunca he estado más que en Televisa. Bueno, estuve en otras, pero digamos que dobleteando, pero la principal siempre fue Televisa. Y lo que me han dado me satisface. Y lo que me dan ahora también me satisface. ¿Me gustaría? Sí, me gustaría, por supuesto. Te mentiría si te dijera que no, pero ya no me obsesiona como antes, que estás pensando, queriendo, tengo que llegar, tengo que narrar una final de mundial. Ya no es tanto, ¿no?
en esa correlación que se hace al inicio de tu etapa como jugador y en el deseo de ser jugador, y dices, bueno, la mato narrando como si estuviera jugando. En la parte de la narración se convierte también en esa espera de que el entrenador anuncie el 11 con el que va a iniciar el partido. Correcto. Y que a veces te quedes con el balde de agua fría de que un partido que quieres jugar o que pensabas que ibas a jugar no te toca. Y luego, como dicen, pues si no te explico cuando te pongo, tampoco te explico mucho cuando te quito. ¿Cómo asimilar esos golpes que de pronto te da la profesión, como podrá suceder en muchas otras, de no estar en donde quieres estar? Es difícil así. No sé si lo logre uno de asimilar por completo, ¿eh? Te queda un poquito... pero no te debes de quedar rencor, sino ¿qué pasó? ¿Qué me faltó a mí? Sobre todo cuando vienes haciendo algo que dices, pues sigo Exacto. yo. Sigo yo. Y yo me quedé con, ¿qué me faltó a mí? Yo no quiero culpar a nadie. No, y menos de los compañeros que les tocó, pues qué bueno por ellos, ¿no? Menos a mis compañeros, menos. Les guardo un respeto grandísimo a todos y mucho cariño, porque tú lo sabes, somos amigos la mayoría. ¿Qué me faltó a mí? Eso es lo que yo me preguntaría. A lo mejor nunca te lo contestas. Alguien lo decidió, alguien que manda, y el que está ahí mandando está para decidir cosas. Entonces tampoco se lo recrimino. Hoy en la... Decidieron lo que decidan, no te pusieron en la alineación, ni modo. En la época actual, Raúl, se valoran muchas más cosas, me refiero a quien tiene que tomar las decisiones, que si narras bien o no narras bien. O sea, hoy se ponen sobre la mesa otros ingredientes que a lo mejor hace años no existían, redes sociales, popularidad, juventud, cosas que a lo mejor antes no... Sobre todo eso, redes sociales y popularidad, que ahora la fama te la dan más las redes sociales, o aparentemente, sí, o es una... Te dan a conocer, sí. Te dan a conocer. Sí, ahora influye mucho más eso. Pero, bueno, los que venimos de la vieja guardia y nos mantenemos, pues es porque también la gente te mantiene. Si no le gustaras, yo creo que te van sacando, ¿no? Sí, eso saltaría. Yo creo que algunos jóvenes han sido, este cuate ya, ¿no? No lo sé, sí. No lo sé, porque en las redes sociales todo el mundo puede opinar y de repente veo opiniones que no les gustan, no les vas a gustar a todo el mundo. Claro. Pero, pues tampoco puedo yo cambiar, ¿no? A lo mejor necesitaría más presencia en redes, no sé, pero mi manera de narrar, mi estilo y mi forma de sentir el juego de fútbol, que ha cambiado, y han cambiado las reglas un poco, y los jugadores son diferentes a como eran antes y todo, pero la esencia del fútbol es la misma. Y entonces eso a mí, creo que a mí me mantiene y me sigue emocionando y me sigue gustando. Yo siempre he pensado que la función número uno del narrador es transmitir emociones. Podrás dar datos, estadísticas, contar chistes, todo lo que tú quieras, pero si no me emocionas, yo creo que el narrador no está cumpliendo con su función básica. Absolutamente. O sea, para mí ese es el sello que debes dejar, el de emoción. Hay un analista que él de datos, que él analice, que él haga todo lo que quiera, ajá, pero yo tengo que estar en el momento... Con más frialdad. Sí, sí, sí. Pero uno no. Uno tiene que ser emotivo, dejarse llevar por el momento, sin ser agresivo, violento o grosero, ¿no? Sí, sí, pero sí. te tienes que dejar llevar por el momento. Tú estoy totalmente, pues tú lo haces tu arranque es genial, porque ahí atrapas a todo. Fíjate que yo coincido con lo que dices tú, a pesar de que yo sí tengo por lo menos dos frases que uso con frecuencia. Los goles, por ejemplo, nunca tengo preparado cómo, es como me salga. Claro. Hoy una vez me tocó narrar un gol que rompía el récord de goles de Guiñac en Tigres, en CU, un domingo al mediodía, un 0-0 espantoso, y por ahí del minuto 88, un tiro de esquina, remate, gol. Pues aunque era el del récord y era lo que tú quieras, y aunque sabía que ese momento podía llegar, pues el mood del partido era otro, y para mí el mood del partido, del estadio, y no es lo mismo narrar en un estudio, en una cabina, que narrar en un estadio, narrar en el estadio del equipo que está metiendo el gol, o narrar en el estadio del contrario, o sea, todas esas cosas influyen, no eres una máquina que ponte a narrar y préndele, o sea, tienes que ir absorbiendo. Hoy, por ejemplo, Raúl, la dinámica de narrar en cabinas, de narrar muchos partidos en frío, digamos, ¿cómo la has asimilado? Busco lo de siempre, como
como el espectador que prende la tele para ver el fútbol, pues haz de cuenta que prendo la tele para narrar, ¿no? No estás en el estadio, pero bueno, intento hasta donde más se pueda meterme al juego. A veces la atmósfera del estadio y de donde estás no la sientes. Por más que te suban aquí el audio ambiente. El audio ambiente no es lo mismo. O no ves cosas. Sí es algo difícil. Pero bueno, el intento está ahí. Yo lo que más extraño es eso, porque en la tele no puedes caer en la obviedad. No. La gente está viendo lo mismo que tú estás viendo, porque estamos viendo la misma pantalla. No tengo 10 tomas diferentes. ¿Cómo aporto sin ver más que tú? En un estadio yo veo que por la banda izquierda va un jugador y puedo intuir que la pelota va para allá y eso no se está viendo en la toma. Ajá. O sea, aparece por la izquierda, y luego ya lo ves que apareció. Pero cuando estamos viendo el público y nosotros lo mismo, la tarea se hace más complicada porque ¿qué valor le aporto a algo que no tengo? ¿Qué más le dices aparte de lo que el espectador de lo ya que ya está vio? viendo, ¿no? Sí. Y ahí es cuando tratas de meterte más al juego y de sacar la emoción como si estuvieras ahí. Yo eso intento. Yo estoy seguro que no me sale igual un juego de otro. Y es como jugar. Y vuelvo a lo mismo. Y perdóname que le dé tantas vueltas y regrese a lo mismo. Pero es eso. Pues lo que me dé. Lo que pueda transmitir. Lo que yo sienta como emoción. Hay juegos que no estás en el estadio, estás en una cabina y se ponen emocionantes. Pues tienes que imaginarte cómo está ahí, ¿no? Y tratar de que esa emoción se la transmites al público, porque para eso está viendo el partido, yo pienso. Pero bueno, es lo que nos toca también ahora, ¿no? Otra cosa, Raúl, el ritmo. Hoy en un día puedes narrar 3 partidos. O sea, puedes narrar expansión y luego Liga MX y luego Europa y luego... esa necesidad ahora mayor de cubrir más eventos, de transmitirlos en más plataformas, que hace que el narrador antes se preparaba toda la semana para el partido del sábado o para el partido del domingo y tenía 5 días para preparar, entre comillas, un partido. Hoy a veces ni te da el tiempo porque tienes 2 partidos un día, el otro día tienes uno a las 7 de la mañana, el otro día tienes otro a las 2 de la tarde, y de ligas o torneos que pues no necesariamente lo sigue uno. Exacto. Todos, es imposible. Que no dominas. Exacto. Sí, para mí lo más importante es darte un poco el tiempo de seguir, de estar informado. Más que de tener 2 horas para preparar un partido, no, tienes que ir viendo, porque las asignaciones nos las dan de una semana para otra, ¿no? Entonces ya más o menos ir viendo, a ver qué informaciones de el del viernes, el del sábado, ahí vas viendo, ¿no? Y vas más o menos preparando, pero sí, cuesta más trabajo, sí, porque te queda menos tiempo, pero bueno, pues tienes que hacerlo. Tampoco puedes llegar en cero. No. Entonces, Hoy las audiencias tienen mucha información. Todas. Y si no, si algo les molesta, te lo dicen en las redes. Sí. Ahora sabes lo que te dicen. Y el aficionado que es experto de un equipo, de ese uno que a lo mejor tú no eres tan seguidor, pues ese día te va a exigir que sepas como él. Como él, sí. Sí, no es fácil, pero esto también se ha profesionalizado más con el tiempo. Y con todo lo que mencionas ahora, pues tienes que estar más metido en la chamba. Punto. No te queda más. Y más cuidarte, porque como tú dices, a veces hay hasta 2 juegos o hasta 3 en un solo día. Sí. Al tercero ya llegas. La garganta. Y cansado. Sí. Porque la gente cree que nomás nos sentamos y empezamos a hablar. No, tiene su estrés, tiene su... Hay juegos que terminas muy cansado. Sí. Por alguna razón, por la que sea. Entonces, si te echaste 2 que demandaron mucha voz, mucha energía, o tú te emocionaste, pues al tercero ya estás muerto y a ver cómo le haces, pero te levantas, ¿no? Sí. Pero es parte también. Pues Raúl, ha sido muy grato platicar, lo hacemos muy seguido, pero no lo habíamos hecho así ante un micrófono y a mí me interesaba mucho que la gente pudiera conocer muchos aspectos de tu carrera y de cómo percibes tú la parte de la crónica. Yo siempre lo dije cuando todavía no tenía el gusto de conocerte, pero ya estaba en esto. A mí me identifico con tu estilo de narrar, porque hay muchos estilos que me gustan, que me divierten, que me entretienen, pero no todos
me siento que quiero ser como ese narrador o que lo quiero hacer de esa misma manera. No es que me desagrade, pero me gusta un estilo en particular. Y a mí me gusta ese, el del ritmo, el de la crónica, el de apegarte a lo que está pasando en la cancha lo más posible y transmitírselo a la gente. Entonces, pues la verdad es que es un gusto todos estos años dentro de los 40 que hemos podido compartir. El gusto es mío que yo esté aquí compartiendo 40 años de carrera, que se dicen fácil, pero pues tú andas en los mismos, nomás que no has hecho ruido. Pero no he hecho ruido, a lo mejor lo hago, sí, puede ser, pero ahorita se trata de ti, porque tú sí hiciste ruido, porque vale mucho la pena, porque nadie te ha regalado nada y todo lo que has hecho te lo has ganado y te lo sigues ganando día con día. Esto no para. Entonces yo te quiero felicitar mucho por toda tu carrera. Nosotros nos conocimos cuando a mí me mandaban a narrar a Monterrey. Sí. Y ya estabas tú ahí. Hemos armado un rompecabezas de amistad en base a muchos momentos que a lo mejor eran breves, era una estancia en Monterrey, una cena después de un partido o una comida, pero fuimos juntando muchas. Exacto. Y al paso de los años hemos forjado una amistad en base a todos esos encuentros. Eso es lo más importante. Yo te admiro y te admiro por tu carrera, por lo que eres, por lo que haces, por cómo trabajas, cómo te esfuerzas. Pero te admiro más porque eres mi amigo. Igualmente, Raúl. Hemos llorado en nuestros hombros muchas veces, en muchos momentos y muchas ocasiones. Dices, ¿a quién le hablo que me pueda entender lo que estoy sintiendo hablando de trabajo? Pues a Raúl. Y pasa lo mismo. Raúl, hemos escrito muchas páginas en estos 40 años, pero vienen páginas nuevas y que por ahora, a partir de hoy, pues están en blanco. Entonces te entrego este pequeño presente como un recuerdo y que nos sirva para poder, pues, esas nuevas páginas escribirlas aquí y a lo mejor en algunos años, si Dios nos presta vida, volvernos a juntar, volver a platicar y pues ver qué capítulos le agregamos a la historia. Vale, te lo agradezco muchísimo. Y sí, todavía hay muchas Cuando narres la siguiente final de una Copa del Mundo, escribir. Ahí anotas tus alineaciones. Aquí va a estar. Raúl, gracias. Un placer. Mi queridísimo Raúl Pérez en Con Alma, Vida y Corazón.